tú dices que tus compañeros de curso pensaban que era como de tercera categoría ser periodista cultural. Ser periodista cultural... Es que nunca tuvo mucho prestigio en el sentido de ejercer el periodismo. Digamos, el periodismo de trinchera es, entre periodistas, digamos, el que tiene más prestigio. En vez de trinchera, de política, de primera plana. Día a día y qué sé yo. Yo sabía que si yo hacía ese periodismo, o sea, del día a día, de la crónica diaria, de la nota diaria, me iba a deprimir y me iba a morir. Entonces, hice lo posible por estar en un lugar que fuera un semanario y en un lugar que me diera perspectiva y estuve en Arte y Letra, que fue un paso muy importante para mi biografía, para la gente que conocí. Bueno, ahí conociste a Macarena García, ¿no? Ahí nos conocimos con la Maca. ¿Y cómo se gestó ese primer libro? Porque es como, ¿cómo pasaste, en el fondo, de ser periodista a ser periodista y escritor? Se nos ocurrió en una fiesta, después de una fiesta, en la resaca de la fiesta. Pero yo leí por ahí que tú decías, publicar un libro es imposible. ¿Cómo se publica un libro? O sea, como que tú sentías que había una barrera. Y yo creo que sí, la había porque finalmente tú no... Lo que nosotros queríamos hacer era una idea, que era un proyecto, que no solamente era un libro como escribir una novela, que es algo más íntimo de alguien, de un autor. Esto era un proyecto que tenía mucho más de periodismo, de trabajo, que era difícil de explicar, porque yo creo que hasta ese momento no se había hecho un libro parecido acá. Crónicas. Unas crónicas que reflejaran una época. Una crónica de época, claro. Y que si bien tenían política, fuera la cultura pop la clave como hilo conductor. Entonces, era muy, muy difícil, aunque estábamos en un lugar privilegiado, digamos. Para mí resultaba muy difícil. Yo siempre pongo más dificultades que en mi vida, para mi vida, digamos. Me pongo más dificultades de las que pueda haber. O pienso más, o enfatizo más las dificultades, en los peros. ¿Lo pasas bien escribiendo? Bien y mal. Porque en mi caso, lo que yo hago significa una etapa de investigar y me gusta averiguar cosas, me gusta mucho, mucho, mucho. Lo disfruto cuando... Uniendo cabos sueltos. Pero también lo paso mal porque eso significa que de repente se te cierran puertas y qué sé yo. ¿Y la escritura misma? La escritura misma, puedo pasarlo bien cuando llego a un estado en el que a ti también te debe pasar. Que uno se conecta. Que uno se conecta y va rápido, como que se desliza por sobre la escritura. Hay momentos en los que no, en el que tú sufrís, porque no sale no aparece lo que tú quieres realmente expresar. Claro. Lo que querés modelar. Y en alguna parte también leí que tú sentías más bien que recordabas antes que escribías. O sea, como que ese es uno de los centros de tu escritura, ¿no? Que el recuerdo, la memoria. Sí, memoria. Tú dijiste en la presentación tan linda que me hiciste, lo de rescatar a los vencidos, yo creo. Siempre estar pensando en eso, de darle un lugar. La historia la hacen los ganadores. A mí me gustaría que en la historia aparecieran, que no perdiéramos a los vencidos, a los que vivieron en la desventaja. Porque ahí también hubo luchas, ahí también hubo vidas de las que no nos enteramos. Hubo derrotas que significaron dar una pelea, que a lo mejor quedó oculta, pero que está en alguna parte, que está en otros derrotados, siempre va a haber derrotados. Claro. Uno de los temas que tratas, yo creo que prácticamente en todos tus libros es, podríamos llamarlo, por reunirlo de alguna manera en una idea, el control social, ¿no? El control social que se ejerce en Chile. Estoy pensando en el clasismo, en distintas formas de generar fronteras. Alguna vez alguien decía que Chile parecía como una torta mil hojas, sí. Así como que de la cantidad... Allende. La Isabel Allende decía eso. Lo comparaba con una torta mil hojas. Claro, de la cantidad de castas y diferencias que existen sociales. Pero este control social tiene estos lados
tremendos que son el clasismo, el racismo, incluso tú lo has comparado. Me gustaría que nos contaran un poco de esa línea de pensamiento. Yo creo que tendemos Chile había sido una sociedad que tendía a no mirarse crudamente, digamos, en dos grandes defectos, que son dos grandes defectos que impiden el despliegue de una modernidad que afectan la convivencia democrática, que son el clasismo, y dentro del clasismo, que son fenómenos que se cruzan en Latinoamérica, el racismo. ¿Cómo se ordena todo? ¿El clasismo en Chile es racista? Es racista. Yeah. Es racista. Esa es como la ley número uno. La ley número uno. El clasismo en Chile es racista. ¿Y por qué? Porque todo es una herencia colonial, digamos, en lo que lo blanco es lo predominante, lo que ordena. Todo se ordena en torno a cuán blanco es como una herencia de las encomiendas, y de ahí a la hacienda, claro, y de ahí al mundo de hoy. La República lo que hizo fue no vamos a hacer estas distinciones, porque había distinciones explícitas, digamos, como las hacen los norteamericanos, entre los distintos mestizajes. La República dijo esto no va a existir, pero siguió existiendo, sigue existiendo la forma en que todos convivimos y todos nos acercamos al mundo que hay allá afuera. Y eso tiene expresiones como, yo siempre les digo a alumnos cuando me toca hacer clase, cuando alguien dice en Chile, tiene pinta de lanza, ¿qué está queriendo decir? Cuando alguien dice, tiene pinta de gerente, ¿qué está queriendo decir? Ahí hay una idea compartida, una idea que significa una apariencia física, ¿cómo se dice? Un fenotipo particular. Y aunque en Chile exista como a nivel discursivo la idea de, si todos los chilenos somos una mezcla. Bueno, pero la cosa no es tan homogénea a la hora de los que hubo, a la hora de quienes están en situaciones de privilegio y quienes no. Entonces, ¿Y tú de qué lado te...? Yo en el lado del desprivilegio, digamos. ¿Sí? ¿Y te ha tocado que te hayan discriminado por tu apariencia? No discriminado, pero sí en forma... Porque discriminar significa a alguien que no le den un trabajo, una cosa así importante. Pero sí uno nota automáticamente las reacciones de otros sobre alguien como tú. Como este fenotipo puede que no calce o calce con una determinada tarea. Y una vez me pasó, que una vez lo conté en una revista, que una persona... En una situación de conferencia y qué sé yo voy a esperar, que había que trasladar gente, y yo voy a esperar el traslado de un punto a otro, y una persona que era a cargo de la organización me vio, había más personas, pero me vio a mí, yo era el único distinto, digamos, por ponerlo de alguna forma, y se acercó a mí pensando que yo era el chofer de la van. Ese automático, que no, por supuesto, podía ser el chofer de la van, totalmente, pero había otras 5 personas que también podrían haber sido. Y no preguntó a todos, pregunta a mí. Claro. Ese automático es la forma en la que... Con esto no quiero decir que esa persona hubiera estado actuando de mala fe, pero yo no lo hice con esa intención, sino para demostrar que es algo automático. Es algo automático. Y algo automático que yo también pude haber hecho en otra situación con alguien más. Yo creo que hay una cosa valiosa en tu pensamiento, que tú alojas esta idea y generas conciencia de algo que antes era puro subconsciente nomás, que era una actitud automática, como tú le llamas. Y ahora las personas, al volverse conscientes, finalmente cambian y generan espacios de mayor apertura y de menor control social. O sea, a mí me encantaría que eso pasara, que me encanta que lo mires de esa manera. Me encanta, porque ese es el punto. Cuando yo hago eso, cuando yo hago esas observaciones, a mí no me interesa generar culpa. A mí me interesa... Igual te gusta un poco la culpa. Es que, claro, del que es culpable. Es una forma, digamos. Cuando ya es mucho, digamos, no te queda más que decir, oye... arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero cuando no, digamos, cuando en general la cosa funciona así y se supone que tenemos una aspiración de modernidad o de cultura democrática, y esto no tiene nada de democrático ni de moderno. Claro.
Hay otro elemento de control que las élites o la oligarquía o como que queramos llamarlo, que se ejerce sobre la mayoría de la población, que tú lo has llamado el control del cuerpo. Lo llamas así en antes de que fuera octubre, como uno de los elementos que fue a parar en el estallido, incluso. Bueno, también el racismo, el clasismo y otros temas que vamos a tocar quizás más adelante. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo ves que funciona ese control del cuerpo en nuestro país. Yo sé que tiene una historia y también sigue existiendo en el presente. Que tiene que ver con el racismo, primero la representación que se hace de los chilenos, o la no representación, o la poca representación. Hay un detalle que a mí me parece que es muy revelador, que es la forma en la que Chile, por ejemplo, se había, hasta hace muy poco, mostrado al mundo en términos de promoción turística, para ponerlo en cosas muy concretas. Era un país que era puro paisaje, no aparece gente, no aparecen tradiciones, no aparece gente. Cuando se hace el casting de la primera gran campaña chilena fuera de Chile en democracia, que es Sevilla, la Exposición Universal de Sevilla, el casting que se hace para quienes van a ser los anfitriones del pabellón son pura gente blanca, de un fenotipo muy específico, digámoslo, en torno al iceberg. Claro. Que podrían haber sido chicos o chicas españoles, europeos. Se borra el mestizaje o se le da un valor simbólico, que es como poner una estatua, ponte tú. O algo turístico, o algo como turístico, reducido, claro, a lo costumbrista. Claro, ¿no? Entonces no se muestra, no aparece en la publicidad, no aparece en ninguna parte. Yo creo que el gesto, por ejemplo, que tuvo la acogida del proyecto de Tunic, de Spencer Tunic, Nude Adrift se llama. En Chile, la cantidad de gente que fue a eso era un síntoma de una sociedad que quería mostrar esos cuerpos que no aparecían en televisión, porque eran minusvalorados. Son cuerpos que simplemente que nadie quiere verlos, porque no parecen atractivos. Claro. Bueno, pero por ese mismo camino, este control del cuerpo también es un control de la sexualidad. Sí. Y de eso hablas en Raro y también en Antes de que fuera octubre. La sexualidad, no solo en Raro habla de la sexualidad homosexual, sí, pero también estamos hablando del control de la sexualidad de la mujer. Sobre todo de la mujer. O claro, sea, el control del cuerpo de la mujer y la manera en la que se vivía o se hablaba de sexualidad hasta una época era como el hombre heterosexual, cuál era el deseo del hombre heterosexual sobre una mujer. No de la mujer heterosexual sobre un hombre, del hombre heterosexual. Y ahí aparece la popularidad, por ejemplo, de los cafés con pierna. O de sabor latino. O de sabor latino, para ir más atrás. Sí. O lo que provocó la Casa de Vidrio, el proyecto Casa de Vidrio el año 2000. Era impresionante, masas de gente afuera esperando que la mujer se duchara. Se duchara, que eran 10 minutos, y veían y todo se transformó en eso. Todas las chimuchinas que hubo en los diarios y qué sé yo. Eso llevado también a cosas como la campaña de educación sexual en los colegios, en las campañas escolares de educación sexual que fueron prohibidas, que fueron perseguidas, no solamente por la oposición del momento, sino por la prensa, por distintas instituciones, etc. Canales que no pasaban. Canales que no pasaban. Los avisos del VIH. Claro. Entonces, existía una especie de cerrazón frente a la exposición del cuerpo, la relación entre sexo y cuerpo, entre placer y sexo, que la carta de la Conferencia Episcopal de la crisis moral del año 90, por ejemplo, era eso. Y vida privada, todo lo que se demoró en que se legislara en torno al divorcio era absurdo.
Era absurdo que no hubiera ley de divorcio. Bueno, y todo lo que nos demoramos a llegar a las leyes de apertura respecto de las diversidades sexuales que tenemos ahora después de esta última década. Después de esta última década, que yo creo que el cambio notable aparece de los 2000 para adelante, porque si uno ve, es un lapso un periodo muy corto de tiempo, digamos, en términos de cambio histórico, donde se va dando un cambio después del otro, y donde aparecen manifestaciones como la revuelta feminista del 2018. O sea, si uno ve los diarios y la prensa antes del 2018, la forma de tratar el tema era totalmente distinta a la forma de tratar el tema que existe actualmente. Los cuidados que se ponen, la idea de que en un panel no puede haber solo hombres, que antes era irrelevante, que ahora es transversal. Hasta los 90, feminismo era una mala palabra. O sea, las políticas tenían que decir que ellas en realidad no eran feministas o tan feministas, porque si decían que eran feministas, les llovían las pullas. Entonces, detrás de estos controles hay una impunidad que tú también te has preocupado de denunciar, ¿no? El control social hace que algunos no paguen el precio de sus delitos, el control del cuerpo hace que algunos no paguen el precio de los abusos que cometen al interior de la Iglesia Católica, por ejemplo, que escribiste eso en Rebaño. ¿Qué costo personal tiene para ti el estar siempre marcando esta especie de límite ético? Ay, no sé, pelearme con mucha gente y que mucha gente no me soporte. Eso es lo más concreto. Y en términos anímicos, ¿te levanta la pelea? ¿Te hunde la pelea? Yo creo que me levanta la pelea. ¿Sí? A fin de cuentas, mirando, yo creo que es parte como de una pulsión vital. Pelear, estar atento, ir ahí arrastrando como una corte de los milagros. Igual se genera, me imagino que se genera un desgaste, ¿no? Ah, sí. Sí, pues me canso. Porque claro. Me canso, y también yo supongo que eso significa que me repercute en cosas más prácticas. Yo creo que tampoco debo ser simpático a mucha gente y eso se debe significar de que en determinado momento... Yo te encuentro súper simpático, sí, de que en determinado momento me obstaculice llegar a algo o cumplir algún rol, etcétera. Bueno, no sé. Vamos a ir ahora a una pausa comercial, Óscar, y